ya por fin he podido ponerlo. Fijarse, está bien cogido todos. No se desprende ninguno, que es lo que tiene que ser. Y entonces tenemos que poner aquí el cuerpo. Se va destilando, va llegando por aquí. Y aquí atrapamos un alma. Abrimos el grifito, ponemos un vaso, lo que sea. También se puede poner estos tubos transparentes, que es lo que yo tenía antes, que directamente van en los barriles. Ya como se quiera. Y ahora tengo que limpiar bien este matraz, que no hace falta quitarle todo lo amarillo, porque este es el del azufre filosófico y este es el color del azufre. Entonces no pasa nada, ¿vale? Absolutamente nada. Fijarse que las sales están pegadas y son blancas, pero es que el color es azufre. Pero en este sí, porque este, como es la del rocío de primavera, este tenía que tener una tonalidad blanca, que como ya habéis comprobado, porque se nos han quemado las sales y el agua, pues teníamos que desecharlo y dejarlo perfecto. A lo sumo, si quieres dejar pegadas sales blancas, vale, me vale porque es lo mismo. Pero amarilla y eso como estaba antes, no. Pero ese problema ya lo hemos arreglado. Y ahora nos llevamos esto aquí, porque lo vamos a hacer a la vez y preparamos lo que ya había dicho del mercurio de los filósofos aquí, y este es para la gran obra. Así que hay que montar este destilador también, así que os dejo porque antes quiero limpiarlo un poquito antes de ponerlo. ¡Vamos! Bueno, ya le hemos cogido todo. Cuando pongamos las cosas de electricidad hay que, o sea, bien separaditas del calentador. ¿Veis? Y ahora tenéis que hacer las uniones de la siguiente manera. Y es que, bueno, ya hemos visto cómo va esto, hemos visto cómo va esto, que llega hasta aquí, ¡tac! Y tenemos aquí el cuerpo y el alma, el cuerpo y el alma del mercurio, del mercurio no, de lo que queremos aquí sacar, la sal nitro. Y aquí la segunda parte de la obra, que es para hacer el mercurio filosófico, que antes se necesitaba el azufre filosófico, como habíamos dicho.
Bueno, hemos tapado esto para que esto esté más oscuro. Claro, no podemos taparlo del todo porque tenemos las plantas carnívoras. Ahora y va a proceder a infiltrarlo. Vamos a empezar con el azufre filosófico. Que diréis, ¿por qué no lo tiene en un recipiente hermético de cristal? Porque se me acabaron y entonces la última que me quedaba ya esto, dije, la voy a poner en una botella de plástico porque voy a tardar lo menos posible en hacerlo. Entonces me he esperado a la recolecta de los ordes porque ya no aguantaba más y acto seguido lo volcamos y el resto, ya como vamos a echarlo de la botella, da igual, el resto sí tiene que estar en recipiente de cristal. Entonces lo primero que vamos a hacer es echarlo aquí. Tengo para ello esto que veis, tiene su filtrado y va aquí, así, va ahí y vamos a filtrar. Siempre que hagáis algo de esto, filtradito. Bien, una vez que lo tenemos filtrado, vamos a ver, le vamos a quitar esto de aquí. Vamos a poner aquí, esta es la que utilizamos que tenía su filtro también. Filtro, aquí filtro en filtro. Y filtro, ¿vale? No usamos esta porque como va el matraz, esto ya no nos sirve porque no lo voy a comprobar ahora mismo. Fijarse. ¿Veis? Sería inútil esto todavía. Pero lo otro ya es que no nos sirve. Y entonces pues nos vamos a molestar en vertirlo. Pero como es tan chiquitillo, yo creo que va a ser mejor que lo filtremos aquí y lo echemos directamente. Lo ponemos aquí y lo filtramos, ¿vale? Y lo echamos directamente. Así que vamos a hacer eso y ahora os enseño cómo echarlo. Oh, señores, he encontrado esto que nos va a salvar la vida. Esto nos va a salvar la vida, ya lo echamos ahí. Ya filtradito. ¿Ves? Y sin ninguna mancha ni nada. Apretamos un poquito la botella. Pues es que soy zurdo, tengo que coger la otra con él. Ah, no, lo pongo aquí. Antes de echarlo, lo leí. Mira, siempre le vaya a dejar una capa de oxígeno, porque si lo llenáis hasta arriba, el agua lo va a bombear por la presión y el calor y va a pasar sin filtrar y sin hacer los lavados de la alquimia, ¿vale? Entonces estaría mal. Después, aquí, no os recomiendo que cerréis esto con esto, porque es donde vamos a ir vertiendo el agua para ir rellenándolo. Y entonces, con la presión y el calor, esto después no se puede abrir. Sin embargo, con tapones de corcho es mucho más fácil, ya que podemos aplicar presión y subirlo hacia arriba. Entonces vamos a emplear tapones de corcho para ello. Y dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,